Cuando hablamos de seguir un relato o de seguir un texto, uno siempre se pregunta, bueno, ¿por qué es que leemos? ¿Qué es lo que nos genera técnicamente? Hay muchas teorías, ¿no? Qué sé yo, los formalistas rusos hablan de los tranenie, la catarsis también es otra opción, esta cosa de, bueno, lo hago para purificar mi alma y esas cosas. Pero algo que se suele decir también es que los relatos eh, nos generan algo que se llama vivencias narrativas. Las vivencias narrativas son algo así como una experiencia cognitiva que es emocional, que es sensorial y que de alguna manera tiene que ver con que a nosotros, los y las lectoras, se nos mete en una estructura de vida que está articulada como una narración. Esto está en el texto de Huizinga, que es uno de los primeros que habla sobre la dinámica de los juegos. Dice que tiene un poco que ver con esta, que se nos da la posibilidad de ser de otra forma, ¿no? Que eso también tiene que ver un poco con la catarsis, ¿no? La catarsis como esta idea de purificar, verme reflejado en un relato y que eso me sirva para un poco, de alguna manera, sentirme de otra manera, ¿no? Por lo menos por ese momento. Em, Cuando habla de procesos cognitivos, bueno, ¿qué es un proceso cognitivo? Para aquellos que no saben, eh, son conjuntos de operaciones mentales que realizamos de formas más o menos secuenciadas con el fin de obtener algún producto mental. Esas son cosas que también suceden un poco automáticamente en nuestro cerebro. ¿Y sobre qué está justificado esta cuestión de las vivencias narrativas? Bueno, se habla un poco de que la vida en sí, esto ya es más bien un concepto filosófico, ¿no? Em, la vida tiene una estructura medio caótica, ¿no? Los hechos en sí son simplemente hechos que simplemente se dan, ¿no? Y que se estructuran recién una vez que se construyen en la mente de las personas en una narración, ¿no? Esta vivencia narrativa puede ser de cualquier tipo, no tiene por qué ser algo que tenga que ver con la ficción. Puede ser simplemente yo recordando un recuerdo o tratando de planear o de decir algo que voy a contar a futuro, ¿no? Piensen, por ejemplo, lo difícil que es a veces narrar un sueño. Vieron que los sueños son súper caóticos a veces. Entonces, uno cuando tiene que narrar un sueño se ve inmerso en un trabajo muy difícil que es concatenar los hechos, ¿no? La realidad es un poquito más concreta en ese sentido, entonces nosotros podemos hacer mediante el uso de la lengua la concatenación de los hechos para que se generen este tipo de vivencias de alguna manera. Entonces, bueno, por un lado se habla de esto, ¿no? De que los relatos nos generan, nos permiten, ¿no? Vernos inmersos en este tipo de vivencias narrativas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre lo que es el juego y el relato? Cuando yo, en este tipo de vivencias narrativas, puedo, de alguna manera, como lector o como lectora, interactuar sobre esta narración que se va construyendo, ¿no? Para, estaba por acá, no, eh, acá está. Entonces, básicamente, resumido, yo después les voy a pasar el artículo donde saqué esto, que es súper interesante, eh, es que cuando nosotros tenemos una, en este caso hablando particularmente de las narraciones, cuando tenemos un relato, nosotros lo que tenemos es una narración que es al mismo tiempo un enunciado, ¿no? Donde hay un enunciador que podemos pensar o en el autor o bien en el él o la narradora, despliega un aparato enunciativo que está basado en ciertas reglas de la enunciación, ¿no? De, por ejemplo, un cuento tiene ciertas reglas que no se pueden romper para ser escrito, y así se genera una narración, ¿no? Para aquellos que no saben la definición de enunciado, es una expresión de carácter comunicativo que se da un tiempo y en un espacio físico que condensa muchas variables como el contexto, el emisor, el receptor, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente sería esto. Cuando yo genero un texto como eh, un cuento, por ejemplo, lo que hago es desplegar un aparato enunciativo. En base a, más allá del contexto en donde está escrita esa obra, eh, todas las reglas que hay detrás de ese género. En este caso, supongamos que escribimos un cuento fantástico. Entonces, una de las reglas de un cuento fantástico
es que tiene que suceder en mayor o menor medida en un mundo parecido al nuestro y que tiene que irrumpir algo que rompe un poco con la lógica de lo normal, de lo que nosotros consideramos racional y natural, ¿no? Eso sería un cuento fantástico. Entonces, ese aparato enunciativo que yo despliego al escribir un cuento va a estar atado a estas reglas, ¿no? Ahora, cuando yo pienso en que yo puedo actuar como lector sobre el devenir de la historia, o sea, puedo elegir para dónde va, tengo incidencia sobre eso, la narración se transforma de alguna manera también en algo que tiene que ver con la performance, o sea, con esta cuestión de actuar. Si pensamos en solamente los juegos, los videojuegos que tienen una historia o cosas así, eh, podemos decir que la narración se construye a partir de toda la performance que el jugador tiene en ese juego. El videojuego es el caso paradigmático, ¿no? En donde la narración está directamente atada a la actuación del jugador, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente, y la pregunta que nos hacemos a la hora de abordar este tipo de textos que acabamos de ver. Pensemos, por ejemplo, en el cuento este, en el poemita de Alicia en el País de las Maravillas, perdón, en el País de las Porquerías que acabamos de ver, que ahora lo vamos a ver de nuevo. Em, ¿Qué pasa cuando la posibilidad de interacción se cruza con la enunciación propia de la narración? Es decir, cuando yo narro un cuento o escribo un poema, ¿sí? En un papel común y corriente, eso es lineal y no puede ser modificado de ninguna manera por el lector o por la lectora, ¿no? Eso ya, una vez que salió, ya está. Eso puede ser interpretado, ¿no? Pero no necesariamente puede ser modificado, salvo que se reescriba alguna cosa, ¿no? Que ya estaremos hablando de intertexto y de otras cosas. Ahora, en un videojuego, yo puedo interactuar con el entorno para que pasen cosas y generar una narración propia, no sé, del personaje, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando se mezcla la posibilidad de interacción de un videojuego o de un juego con la posibilidad, con la linealidad de la narración? Eh, y ahí es donde entra la pregunta que nos hacemos en este taller, ¿no? Justamente, estas posibilidades nuevas para los poetas, las poetas y para los y las contadores de cuentos, etcétera, abren un abanico muy nuevo, muy grande, para lo que es este proyecto de enunciación que van a desplegar a la hora de escribir un poema o de escribir un cuento, ¿no? Voy a compartir un cachito de vuelta eh, la pantalla para que veamos o reveamos el de Alicia en el País de las Porquerías. Denme un segundito. Eh, ya va, que lo cerré y ahora no sé dónde lo dejé. Bien, acá estamos. Fíjense, miremos un poquito este de Alicia en el País de las Porquerías. En este relato yo, sí, bueno, las personas que nunca jugaron a nada, obviamente quizás se les haga un poquito más difícil esto, pero yo como jugador sé que hay ciertas reglas que se tienen que cumplir, pero esas reglas también están definidas por el autor del juego, ¿no? Que al mismo tiempo en este caso es la escritora del poema. Em, Pequeña Alicia, ojalá no hubieras vuelto. Fíjense cómo a medida que vamos avanzando en este poema, de este lado del hoyo, el mundo es un hoyo, no hay que sorber ni masticar, solo carencia, apilada sobre carencia. Em, Pequeña Alicia, los gatos no sonríen, mueren de sarna, miran con sorna, hay que ir esquivando sus cadáveres. Y acá es donde me quería detener un cachito, porque lo que sucede acá, en esta producción, es que el, yo sé que tengo que esquivar los gatos a partir de la pista que me dio este personaje en el verso. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo piso los gatos, voy a perder. Sí, puedo aprenderlo por error, pero también yo tenía la pista en el poema.
¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo de repente sé como poeta que tengo que darle pistas a mis lectores o lectojugadores, lo que va a suceder es que voy a tener que de alguna manera influir en el lector directamente, o sea, apelar al lector, lo cual va a tener una influencia directa sobre lo que yo voy a decir en el poema, básicamente. Y les quería compartir algo como para que vean desde qué lado lo podemos analizar, como para darle un poquito más de consistencia a esto que estoy diciendo. Yo no sé si alguno de ustedes conoce algo de lingüística, pero hay algo que se llama las máximas de Grice, que ahí se las voy a mostrar, que es un concepto que tiene que ver con la conversación. ¿Qué pasa en las conversaciones? Eh, este autor dice que cuando dos personas o más conversan, hay cuatro principios pragmáticos que se establecen para que esa conversación sea efectiva, ¿no? Estos cuatro principios son la máxima de cantidad, la máxima de calidad, la máxima de pertenencia y la máxima de modo, perdón, de pertinencia o relevancia y la máxima de modo o de manera. Esto es algo que se me ocurrió la otra vez y creo que es bastante gráfico para mostrar de lo que estoy hablando. Cuando me pongo un poco en el lugar de Belén cuando escribió el poema, ¿no? Y dijo, bueno, ¿cómo tengo que hacer para decirle a mis lectores que no tienen que tocar los gatos, ¿no? Que no tienen que pisar los gatos, porque si no pierden. Entonces pensé que cuando el poeta escribe un poema sentado en su casa, ¿no? Eh, Hay un aparato enunciativo que no es igual al que cuando tenés que escribir un poema, hacer un juego en donde tenés que darle pistas a tus lectores. O sea que tenés que directamente apelar a ellos y a ellas. Ahora, el punto es, ¿de qué manera lo haces? Bueno, hay ciertos principios lingüísticos que hacen que los enunciados tengan diferentes formas según si estos principios se cumplen o no. En una conversación, estas cuatro máximas funcionan de la siguiente manera. Por ejemplo, la máxima de cantidad dice que uno debe intentar no dar más o menos información de la necesaria. O sea, tenés que dar siempre la información justa para que la conversación se dé de forma efectiva. En este caso, pensemos cuando una persona cuenta mal una historia o una anécdota, que siempre se empieza a agregar información que por ahí está de más o no sirve para nada, la gente se empieza a aburrir. Bueno, sería algo así. La máxima de calidad es la máxima que tiene que ver con que la información que uno da sea verdadera o sea falsa. Es decir, uno debería siempre cumplir con la máxima de calidad en términos de que uno no debería dar información falsa, ¿no? La máxima de relevancia tiene que ver con que lo que voy a decir tiene que ser relevante para el contexto, básicamente. Y por último, la máxima de modo manera es que tengo que ser claro con lo que estoy diciendo. Tengo que armar bien las estructuras enunciativas para que yo pueda, para que mi interlocutor o interlocutora pueda entender lo que estoy diciendo. Bueno, ¿qué pasa en este caso como para dar un ejemplo chiquitito, con el poema de Alicia? Cuando este conejo nos dice en el poema de Alicia, hay que ir esquivando los cadáveres, nos está dando una pista. Esa pista tiene por lo menos dos máximas implícitas adentro. Una de ellas es la de calidad. ¿Qué quiere decir? Si el poeta nos va a dar una pista a nosotros como lectores para que terminemos con, como se dice, efectivamente logremos terminar de leer el poema y que tengamos una buena experiencia, no nos va a decir algo que sea mentira, salvo que sea intencionado, ¿no? Entonces, esta es una de las máximas que el poeta o la poeta va a tener en cuenta a la hora de crear este tipo de contenidos. Eh, no estoy diciendo que lo está haciendo conscientemente, sino que en este caso son cuestiones que surgen como trasfondo de tener nuevas herramientas para producir nuevos tipos de contenidos que tengan que ver con la narración o con la poesía. Con esta cuestión de que los y las lectoras puedan interactuar directamente en el poema. Si bien en este caso no van a tener influencia en el caso de Alicia sobre la producción final del poema, sí, por cada cosa que hagan se va a construir una nueva línea. Porque si pierden, van a tener que empezar a leer el poema de nuevo, por ejemplo.
Y la máxima relevancia, por ejemplo, en este caso va a jugar, porque ese verso tiene que ser dicho en ese momento y en ese escenario. No puede ser dicho ni antes y obviamente mucho menos puede ser dicho después, porque ya después sería demasiado tarde, porque el jugador ya perdió o la jugadora. Entonces, cuando hablamos de herramientas, eh, nos damos cuenta de que este tipo de contenido tiene un lugar nuevo e incluso para la crítica. Es decir, se empiezan a cruzar dos formas de enunciación. Una de ellas es la enunciación puramente textual y otra forma de enunciación es las herramientas que a nosotros nos dan estas plataformas a la hora de crear contenido. Yo creo que una frase que siempre digo, que creo que era no me acuerdo si era eh, Bartes o alguno de esos, que decía que para revolucionar el arte hay que revolucionar los métodos de producción, ¿no? En este caso, los métodos de producción están proponiendo algo nuevo a la hora de generar enunciados. Y eso es algo que ya ha pasado en otras esferas. Por ejemplo, pensemos en el cine, sin pensar necesariamente en la enunciación en términos de, no sé, yo pongo una cámara con determinado ángulo y eso, con eso estoy queriendo decir algo también, ¿no? No es nada nuevo, no es algo que tenga que ver con esto. Pero sí esto influye directamente sobre las cuestiones lingüísticas, sobre los versos. Hay nuevas herramientas que hacen que los versos se vean modificados de alguna manera en función de el hecho de que yo, por ejemplo, tengo que apelar al lector a que haga algo. Entonces ahí ya entran otras cuestiones teóricas también, como por ejemplo esta cuestión de que hay dos grandes tipos de enunciados, que son los enunciados performativos y los enunciados, por ejemplo, los constatativos, que tienen que ver con que, bueno, una cosa es decir una verdad acerca del universo y otra cosa es decir algo que haga que una persona actúe de determinada manera, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo escribir un poema para expresar alguna verdad acerca del mundo, si quiero, pero también puedo escribir un poema para que la gente agarre y haga algo o lo construya, ¿no? Entonces ahí la cosa empieza a cambiar, porque tengo que pensar, bueno, pero para entonces acá yo mediante un verso le tengo que decir al jugador o a la jugadora que tiene que ir para este u otro lado. Y se empiezan a generar nuevas dinámicas y la verdad que a mí personalmente me parece muy genial y me parece muy divertido eso. Eh, Bien, básicamente eso. Yo creo que igualmente acá nos vamos a centrar en ver cómo se hace esto eh, y el proyecto final del trabajo para que tengan el certificado va a ser que hagan en alguna de las dos plataformas, intenten hacer algo, aunque sea simple, por ahí si no le agarraron la mano o por ahí no sé si les resultó un poco difícil eh, un textito, un jueguito, lo que sea, no importa la longitud, simplemente que, bueno, que me muestren algo. em, pero bueno, nos vamos a entrar un poco en la cuestión práctica, ¿no? Porque, bueno, la cuestión teórica ya la podremos dejar para otro momento, que aparte es un poco pesada también, y no es que vamos a estar todas las clases viendo obras, sí la clase que viene vamos a ver algunas otras, vamos a analizar un poquito, y después les voy a enseñar a usar alguna de las dos plataformas. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a toda esta información? ¿Les parece mucho? ¿Les pareció muy abrumador? Yo tengo ¿Complejo? Sí, Fede. una preguntilla. Vos hablaste de dos tipos de enunciaciones dentro de la obra, ¿no? La primera era la enunciación textual y la segunda la describiste, pero no le Yo pusiste. hablé de narración, enunciación y de narración performance. Ok, está, Que está. eso está en el artículo que después lo voy a subir de Javier Ruiz Colantes, que habla de ¿cómo se llama? Las vivencias narrativas, y él dice que la narración enunciación es una narración que es puramente lingüística, es decir, un cuento cualquiera, ¿no? Ajá, En donde se despliega un aparato enunciativo que tiene que ver directamente con las reglas de ese propio género, ¿no? Si vas a hablar, vas a escribir una historia de ciencia ficción, vas a seguir ciertas reglas claro. que tienen que ver con esa, qué sé yo, con la idea de que tiene que estar de alguna manera sostenido científicamente, por decirlo de alguna manera. Eso es la Sí, sí. narración y enunciación, cuando hablamos de que el producto de esa narración es necesariamente algo inalterable desde el punto de vista de el espectador, el lector, etcétera. ¿Sí? Y ahora, volviendo a esta cuestión,
Espera que te termino de responder esto. Después está la narración performance, que es una narración que se construye a partir de la actuación de los y las lectoras. ¿Se entiende? Sí, Es claro. decir, el lector va, para que esa narración empiece y termine, el lector lo que va a hacer es estar, entre comillas, obligado a interactuar con la obra, porque si no la obra no sigue. Yo recién les Claro, sí, mostraba sí. esto del final del recorrido. Si yo no hago clic en un botón, no hay otra página. Para que yo, para que a mí se me revele otra página, yo tengo que apretar un botón ahí. Si no, no pasa, Claro. no existe, no va a pasar. Tengo que elegir, tengo que tomar una decisión. Esa vendría a ser la narración performance, ¿no? Em, Ok. Iba a mencionar algo con respecto a esto, pero bueno, me olvidé. Ujú. Bueno, no importa. Entonces, en el caso de este tipo de contenido, entra en juego esto que tiene que ver con que, bueno, se va a pensar de forma diferente al espectador, si se quiere. Se va a pensar de forma diferente en términos de que yo tengo que buscar apelar directamente a hacer que haga una cosa. Esto y les iba a decir. Eh, Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos, le pedimos a alguien que haga una cosa, ¿no? Eh, no sé, que cierre una puerta. Hay algo que se llaman los actos de habla directos y actos de habla indirectos, que nosotros todos los manejamos porque somos hablantes competentes, creo acá, del español, y todos más o menos entendemos lo que son las indirectas y las ironías. Ahora, detrás de eso, siempre hay algo construido. No es lo mismo decirle a un, o sea, al director de un colegio, siendo un alumno, que, no sé, que te preste plata para ir al kiosco, que decirle a un compañero de la escuela. O que decirle que cierre la puerta a alguien que se va en un consultorio, que decirle que cierre la puerta a tu hermano cada vez que se va de la habitación, ¿no? Uno lo va a decir de maneras diferentes según el contexto y según la relación que haya entre estas dos personas. En el caso de lector y jugador, por ahí, perdón, de lector o jugador y narrador, narradora, o bueno, incluso autor o autora, es algo parecido, ¿no? En este caso, si em, se necesita apelar al jugador para que haga determinada cosa, en un videojuego, quizás diga simplemente apretá el botón E para abrir una puerta. Ahora, cuando nosotros lo que queremos escribir es un poema o un texto en donde no queremos que se nos altere de esa manera lo que vamos a decir, y vamos a tener que pensar varias veces de qué manera le decimos a nuestro lector eh, que esquive los gatos, por ejemplo, ¿se entiende? Porque yo sé que esta vez no es que le tengo que decir, si no querés perder, esquiva a los gatos. No, pues yo estoy escribiendo un poema. Entonces se lo tengo que decir en un verso. Entonces las herramientas nuevas para generar este tipo de poemas influyen directamente sobre los métodos de producción de la obra que voy a escribir. Básicamente sería eso. Y con Claro, tal esto, cual. como para ir cerrando, ¿no? Yo pienso personalmente en una cuestión de que se genera un nuevo tipo de lector o de lectora. En mayor o menor medida, nosotros en una narración, enunciación, en un texto cualquiera, en un cuento cualquiera, nosotros tenemos un lector. En un juego tenemos un jugador o una jugadora. Ahora, cuando estas dos cosas se cruzan, yo lo que tengo es una especie de lecto jugador o de lecto jugadora o de jugador lector, que es una especie de nueva, un nuevo tipo de auditorio, ¿no? Y eso cambia absolutamente todo a la hora de producir este tipo de contenidos. Así que bueno, teóricamente hasta ahora es eso. La idea es que la clase que viene aprendamos a usar Twine. Después les voy a mandar el link a aquellos que quieran ir viéndolo ya. Así que nada, si tienen alguna, no sé si tienen alguna pregunta, si les pareció interesante, si les pareció muy abrumador, si les quedó algo por ahí dando vueltas, me pueden mandar mail, preguntar, pueden preguntar en Discord también. No sé, escucho opiniones. O no escucho nada y cierro, ya, es lo mismo. Bueno, gracias Fede. Vos, bueno, me hiciste el aguante porque estuviste también el año pasado. Eh, lo hice también pensando un poco en que el año pasado fue muy teórico y fue un poquito pesado para algunas. Bueno, otra cosa, gracias Mariel.
Si quieren invitar a alguien para el encuentro que viene, pueden hacerlo, aunque no se hayan inscrito. No sé si van a poder obtener el certificado, después se lo tengo que averiguar, pero está súper abierto esto para que venga cualquier persona. Así que bueno, les agradezco mucho por asistir, por escuchar. Y bueno, nos vemos entonces el encuentro del martes que viene. Dale, Juli, buenísimo, Muchas gracias por gracias. todo, ¿eh? Bueno, gracias, Sol. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.